Dios los bendiga, mis estimados amigos, una vez más. Dios bendiga El Salvador, Guatemala, México, Colombia, Bogotá. Dios bendiga Costa Rica, Honduras. Dios bendiga toda Centroamérica, Sudamérica y Norteamérica. Y pues es un placer para mí llegar una vez más hasta sus hogares a través de este medio. Y créanme, yo extrañaba poder estar en esto. La verdad es muy importante para mí poder llegar hasta ustedes, hasta sus hogares y poder hablar sobre qué es lo que es la palabra de Dios. Recordarles sobre su salvación. Recordarles que el Señor viene pronto, más pronto de lo que podemos imaginar. ¿Qué pasaría si tuvieras todo lo que pudieras necesitar, pero no lo supieras? Tristemente, en el ámbito espiritual, es posible que los hijos de Dios sufran por no ser conscientes de lo que tienen. Muchos creyentes no son enseñados, sufren ignorancia y desesperación innecesaria. Este era probablemente el problema, o más bien era el pensamiento que el apóstol Pablo tenía, y por esa razón le dijo al Señor de que abriera sus ojos espirituales. Hoy por hoy vamos a estar estudiando sobre el libro de Efesios. Me hubiese gustado mucho poder enseñarles sobre Apocalipsis, pues era la idea al principio poder enseñarles sobre Apocalipsis, pero no se pudo. Por el momento, lo más importante para que ustedes puedan entender Apocalipsis es estudiar Efesios, Romanos y indiscutiblemente el libro de Daniel. Son tres libros importantes para que el libro de Apocalipsis pueda ser enseñado. Hoy por hoy vamos a estar estudiando sobre el libro de Efesios. Ahora, no te unas a las filas de creyentes indoctos. Conoce quién eres y lo que posees. Efesios cataloga nuestras bendiciones, que son las cosas que nosotros necesitamos o que usted como creyente necesita, pero quizá no sabe. Muchas veces por eso es que pasa la gente sufriendo, pensando agonías, innecesariamente porque no conoce sus bendiciones en Cristo. Nosotros en Cristo somos adoptados como hijos suyos, lo dice Efesios 1:5. Aceptados en el amado, Efesios 1:6, y tenemos acceso a Dios en el capítulo 3 del versículo 11 al 12. Somos irreprensibles en Cristo, capítulo 1, verso 4, bendecidos con todas bendiciones del capítulo 1, versículo 3 al 17. Somos acercados a Él, capítulo 2, verso 13. Elegidos, capítulo 1, verso 4, y amados, capítulo 4, verso 1. Somos ciudadanos del cielo, Efesios 2:19. Dotados de poder, Efesios 1:19 al 20. Llenos de esperanza, capítulo 1, verso 18. Perdonados, capítulo 1, verso 7. Y totalmente conectados, capítulo 2, verso 18. Somos herederos de Dios. ¿Sí? Somos santos en Cristo, incluidos en Jesús y abundantemente prodigados con toda gracia. Dios nos ama aunque seamos indignos y nos hace miembros de su cuerpo y parte de su familia. En nuestra salvación tenemos la garantía del Espíritu. Mucha gente no sabe que tiene el Espíritu Santo y pasa domingo a domingo llamándolo, pero según el libro de Efesios sí lo tenemos. Es una garantía. Es lo que dice el capítulo 1, versículos del 13 al 14. También el capítulo 3, verso 16. La paz con Dios, traer gloria. Somos poseedores del poder de Él, privilegiados y somos parte de su cuerpo. ¿Por qué? Por su precio, el precio que pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Hemos sido salvados o hemos sido salvos. ¿Por qué? Por gracia. No somos salvos por obra, somos salvos por gracia. Es lo que dice el libro de Efesios capítulo 2 versículos del 8 al 9. Sellados por su espíritu, sentados en el cielo, capítulo 2 verso 6, y seremos trofeos de su gracia durante toda la eternidad. Capítulo 2 verso 7. Nos ha confiado el conocimiento divino y nos ha integrado en sus planes. Capítulo 1 verso 9 al 10. Estamos bajo su misericordia y bendecidos más allá de toda medida. ¿Quieren más? Estas son todas las bendiciones que tenemos en Jesucristo. Y por eso es que mucha gente, como no las conoce, pasa pensando,
que puede perder de alguna manera su salvación, pero somos cristianos. Este es un mensaje para cristianos. Pablo pensaba en la gente de Éfeso de esta manera, que posiblemente esta gente estaba sufriendo espiritualmente porque no conocen sus bendiciones o su posición en Cristo. Su posición en Cristo. Quiero que manejemos ese término siempre. Su posición en Cristo. Es muy importante que lo recuerde durante todo este estudio de Efesios. Su posición en Cristo, no su posición en sus buenas obras. Bienvenido al verdadero cristianismo y tu identidad en Cristo. Bienvenidos al estudio de Efesios. Primeramente vemos lo que es la historia de la ciudad de Éfeso. La antigua ciudad portuaria de Éfeso estaba ubicada cerca del río Castro, en lo que hoy día es Turquía. Los eruditos proponen que Éfeso fue fundada originalmente entre años 1500 y 1200 a.C. En aquel entonces la ciudad se llamaba Apasas. Apasas era la capital del imperio poco conocido de Arzawa. A lo largo de la historia, esta área fue atacada y dominada por varias potencias. La ubicación física de la ciudad fue trasladada varias veces. Entiendan eso, Éfeso no siempre ha estado en el mismo sitio, fue trasladada varias veces en el tiempo de las diversas conquistas. Entre los siglos 10 y 12 a.C., los griegos emigraron a esta región y ganaron control sobre ella de los hititas. Le dieron a la ciudad el nombre de Éfeso, que probablemente era una derivación del nombre hitita Apasas. Con el tiempo Éfeso fue dominada sucesivamente por los reinos de Lidia, Persia, Grecia y Roma. En el 334 a.C., Alejandro Magno liberó la ciudad predominantemente griega de Éfeso y Persia, pero en el 129 a.C. fue conquistada por los romanos. Para el tiempo de Cristo, Éfeso estaba bajo el dominio romano, debido en gran parte a una declaración del César Augusto en el 27 a.C., que designaba a Éfeso como la capital de la provincia romana de Asia. La ciudad se volvió extremadamente próspera. El historiador Estrabón, quien nació en Asia Menor en el 63 a.C. y murió en el año 24 después de Cristo, declaró que en tamaño y población solamente Roma era superior a Éfeso. En ese tiempo, Éfeso no era cualquier cosa. Estamos viendo acá de que tanto en territorio y en población era casi equiparable a Roma. Era una gran ciudad en ese tiempo. Cerca de la ciudad de Éfeso se encontraba el famoso templo de Artemisa, mejor conocida como Diana. Diana o Artemisa, estos eran dioses de la mitología, dioses mitológicos. En el caso de Diana era conocida así por los griegos, y Artemisa pues era por... En esa zona pues se mantenían dos tipos de dioses, pero eran lo mismo. Artemisa y Diana eran la misma persona, que llegó a ser conocida como una de las 7 maravillas del mundo antiguo después de que Creso, un rico rey lidio, lo desconstruyera en el 550 a.C., tras su destrucción en una inundación. Era un templo enorme que habían hecho para esta diosa Artemisa. Era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. En el 356 a.C., el templo de Artemisa fue nuevamente destruido, pero esta vez por un acto de incendio provocado. Curiosamente, esto ocurrió la misma noche en que se decía que Alejandro Magno nació. Esta vez la restauración fue lenta. Su templo ha sido destruido 2 veces hasta este momento. El templo de esta diosa. O sea, le llaman diosa, pero realmente todos sabemos de que Dios solamente es uno. Estos son dioses mitológicos, pero era necesario llevar esto a la historia para que recalquemos un poco cómo fue la historia de Éfeso. En Éfeso era una ciudad pagana. Básicamente en Éfeso era adorada esta diosa, era una gran eminencia para ellos. Cuando Alejandro Magno liberó Éfeso del gobierno para
del gobierno persa en el 334 a.C., él se ofreció a ayudar a financiar la reconstrucción del templo, inconcluso, con la condición de que su nombre estuviera escrito en él, no queriendo ofenderlo, pero tampoco queriendo inscribir su nombre, pero tampoco queriendo que su nombre estuviera inscrito en él. No queriendo ofenderlo, pero tampoco queriendo que su nombre fuera inscrito en él. A pesar de los retrasos, cuando el templo fue finalmente concluido, era mucho más grande y más magnífico que nunca. El templo reconstruido perduró cerca de 600 años hasta bien entrada la edad cristiana. Después de que Cristo vino, ese templo aún estaba. No era cualquier cosa, pero ya era el tercer templo, que conste. Ya había sido destruido, destruido dos veces, primero por una inundación y después por un incendio. Esta vez que Alejandro Magno lo reconstruyó, ya era la tercera vez que ese templo estaba en pie. Como se ve en Hechos 19:23 al 41, la gente de Éfeso sentía un gran sentido de propiedad y orgullo por este edificio. Este hecho se destaca en el versículo 27, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana, Artemisa, es la misma diosa, sea estimado en en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Wow. Podemos ver en la historia el nivel de adoración o de idolatría que la gente tenía para esta diosa. No es que realmente esta diosa cumpliera, amigos, las oraciones de sus seguidores. Recordemos que detrás de cada ídolo, detrás de cada estatua, hay un demonio que se encarga personalmente de ejecutar su labor bien hecha para que la gente crea en ese tipo de cosas. Y posiblemente en ese tiempo, también detrás de la estatua de la diosa Artemisa o de la diosa Diana, había uno de ellos que se encargaba de ejecutar las peticiones o oraciones de sus devotos para que esta gente creyera en esta diosa y no en el Dios eterno, que en aquel tiempo no era Jesucristo, no era conocido como tal, sino como el Dios invencible, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de Elías. Así era conocido en aquel tiempo, no como Jesucristo en la actualidad, en la era nuestra. Sin embargo, no era la adoración hacia él, sino que era la adoración hacia esta diosa, era enorme en toda Asia. En el momento de la escritura del libro de Efesios, en el año 62 después de Cristo, la ciudad había estado bajo el dominio romano por casi 200 años. Eso que leímos fue un poco acerca de la historia de Éfeso. Hoy vamos a aprender un poco sobre la cultura de Éfeso. Culturalmente, se documentó que las mujeres disfrutaron de una liberación sin precedentes. Hay registros de maestras, escultoras, pintoras y artistas. Antes, usualmente para las mujeres no era permitido que las mujeres estudiaran, no era permitido que las mujeres participaran de liderazgo de ningún tipo. No era muy normal que las mujeres se educaran realmente en ningún tipo de rama. Sin embargo, para ese tiempo, pues, dice acá de que ya las mujeres comenzaron a ser liberadas en ese aspecto. Y se les daba un poquito más de permiso de poder aprender, de poder opinar, de ser parte de una destacada reunión social. Muchos efesios vivían en gran lujo. Se dice que la ciudad tenía calles iluminadas con lámparas de aceite, algo que pocas comunidades lo disfrutaban. La ciudad de Éfeso también tenía alcantarillas en funcionamiento. Se jactaba de poseer uno de los sistemas de acueductos más avanzados del día. Había 6 líneas de conductos de diferentes tamaños que transportaban agua por toda la ciudad. Algunos de los conductores suministraban a molinos de agua. Como ejemplo, se decía que un conducto de agua suministraba un aserradero para cortar mármol. Éfeso tenía los teatros
al aire libre más grandes del mundo. Podría albergar a unos 25.000 espectadores. Inicialmente era usado para el drama, pero más tarde, durante la época romana, también escenificó peleas de gladiadores. No sé si han escuchado sobre eso, pero sí eran peleas que se realizaban antes en el Coliseo para divertir a las autoridades de aquel tiempo. A tales autoridades no les importaba que tales gladiadores perdieran sus vidas en esos enfrentamientos. Sin embargo, ellos lo hacían. Es más, ponían a pelear a hombres contra bestias como leones o tigres. Y para ellos era muy divertido cuando a un tigre se devoraba a un hombre enfrente de todo el mundo. Éfeso tenía dos ágoras. Un ágora era para el espacio público abierto usado para o por los ciudadanos para las asambleas públicas y como un mercado para comprar y vender bienes. Más tarde, alrededor del año 125 después de Cristo, Éfeso incluso agregó una biblioteca llamada la Biblioteca del Celso. Sus ruinas todavía se pueden ver hoy. Eso era la cultura de Éfeso en ese tiempo. No hablamos de una ciudad pequeña, no hablamos de una ciudad con avances retrasados en cuestión de su modernidad, sino que era una ciudad moderna, una ciudad próspera, una ciudad de negocio, un Estados Unidos de aquel tiempo. El trasfondo religioso de Éfeso es lo que vamos a ver hoy día. La adoración de la diosa Artemisa es probablemente una de las características más notables de la vida espiritual de Éfeso. La historia de Artemisa de Éfeso se remonta a los habitantes originales de Apasas. Cuando los antiguos griegos llegaron a esta área, adoptaron a la diosa madre local, comprándola con su diosa o comparándola con su diosa virgen Artemisa. Esta nueva diosa desarrolló sus propias características únicas y llegó a ser conocida específicamente como Artemisa de Éfeso. Esa es la idolatría que tenían en ese tiempo en la ciudad de Éfeso. Era Artemisa la diosa a la que ellos adoraban. Y no solo en Éfeso, por cierto, era en toda Asia, es lo que dice la historia. La Artemisa original y la diosa romana Diana eran conocidas como la diosa virgen de la caza y los animales salvajes y partería y la fertilidad. Eran las funciones que se le atribuían a esta diosa: la caza, los animales salvajes y la partería y la fertilidad. La Artemisa de Éfeso, sin embargo, era una diosa madre, de la que se decía que era la dadora de la vida. Se le hacía referencia como la reina del cielo. ¿No les parece esto un poco conocido en nuestra época actual? Así como la gente trata a la Virgen María como la diosa del cielo, como la reina del cielo. Sí, ¿verdad? Yo sé que hasta cierto punto les parece familiar decir, oh, la reina del cielo. De acá, de ese tipo de historias es que vienen ese tipo de tradiciones, amigos o hermanos en Cristo Jesús. La adoración a María, Madre de Jesús, se llama Mariología y se puede rastrear su origen directamente a Éfeso. La historia muestra que en el 391 después de Cristo, bajo la influencia cristiana, el emperador romano Teodosio emitió el decreto prohibiendo el acceso a todos los templos paganos a lo largo de todo el imperio romano. Me gustaría que pongan atención en la historia porque es importante. Dentro de los 50 años de esta declaración, en el 431 después de Cristo, el concilio de Éfeso declaró oficialmente a la madre de Éfeso, a la madre de Jesús, María, como Theotokos, que significa la madre de Dios. Esta declaración herética elevó a María al nivel de Dios. Cuando dice herética es hereje. Están cometiendo un grave error
en elevar a María al nivel de Dios. Quiero que entiendan eso, lo recuerden. Escuchen, la historia muestra que en el 391 después de Cristo, bajo la influencia cristiana, el emperador romano Teodosio emitió un decreto prohibiendo el acceso a todos los templos paganos a lo largo de todo el templo del Imperio Romano. No podía la gente tener acceso a templos que ellos consideraban paganos en ese tiempo. Bueno, realmente sí lo eran, porque diosa no existe ninguna diosa en la Biblia, ni antes de la Biblia, solamente las diosas paganas. Esta diosa Artemisa, también conocida como Diana, o lo que leímos antes, que es la reina del cielo. Tenía ciertos atributos que realmente no eran ciertos, sino que las personas se lo atribuían. Dentro de los 50 años de esta declaración, en el 431 después de Cristo, el concilio de Éfeso declaró oficialmente a la madre de Jesús, María, como Teotocos. Ya lo leímos anteriormente, qué significa la madre de Dios. Y este es el error. Esta declaración herética elevó a María al nivel de Dios. Hasta el día de hoy hay muchas estatuas, mosaicos y artefactos entre las ruinas de Éfeso que representan a María como la reina del cielo y la madre de Dios. Esta designación, que no se encuentra en ninguna parte de las escrituras, está estrechamente ligada a la fusión del cristianismo con la adoración de Artemisa. Ahora entienden por qué razón es que no se puede adorar a María o no se puede poner a María al nivel de Dios. Estamos leyendo en la historia cómo esta gente fusionó o armó de dos diferentes religiones, una donde María y Artemisa pasaron a ser la misma persona. No podemos decir que Artemisa era la madre de Jesús, y realmente usted como cristiano lo sabe, yo como cristiano lo sé. Pero esta gente en ese tiempo, para tratar de ser aceptados, decidieron o aceptaron lo que sus líderes religiosos de ese tiempo decían. Al considerar el trasfondo religioso de Éfeso, no debemos ignorar a Dionisio o Baco, el dios del vino y del éxtasis. Ese es otro dios de la mitología griega. Estos nombres que aparecen acá, como lo dije anteriormente, es importante recalcarlo porque es parte de la historia de Éfeso. El culto a Dionisio implicaba consumir mucho vino, la intoxicación conducía a bailes y canciones salvajes, y finalmente a un estado de éxtasis que resultaba en el abandono total de la automoderación. En este estado de éxtasis, los adoradores creían que eran poseídos por el Dios que adoraban. En este caso hablamos de este otro dios, de Dionisio o Baco. Ellos pensaban de que este dios los poseía cuando estaban bien alcoholizados, bien bolos. Es como dicen en muchos países de Centroamérica, bien bolos. Muchos griegos y romanos consideraban esta práctica como una amenaza para la sociedad. Este tipo de actividad fue posiblemente el trasfondo de la declaración de Pablo en Éfeso, donde ordenó a la iglesia diciendo: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. En la ciudad de Éfeso también alberga un templo de la diosa Isis. Con esta diosa vemos ya el tercer dios griego involucrado en la historia de Éfeso. El culto de Isis era una religión épica, una religión egipcia importante que se había extendido por todo el mundo grecorromano. Incluso después de que cesó, se dice que la adoración de Isis influyó negativamente en las creencias y prácticas cristianas. Además de la adoración de estos diversos ídolos, la adoración de los césares romanos también se hizo bastante prominente. Eventualmente un templo adicional fue levantado en Éfeso.
para este propósito. Por último, pero no menos importante, también había una sinagoga judía en Éfeso. El apóstol Pablo pasó cerca de 3 meses en esta sinagoga tratando de convencer a los judíos locales acerca de Cristo. Eventualmente se dio por vencido y pasó a enseñar en la escuela de Tirano. Eso está en Hechos 19:9. Ahora, por último punto, vamos a ver la fundación de la iglesia en Éfeso. Durante su segundo viaje misionero, en aproximadamente 52 después de Cristo, Pablo viajó a Éfeso desde Corinto con Priscila y Aquila. Aparte de predicar a los judíos, no logró mucho en esta visita. Pronto regresó a Israel y volvió a la iglesia en Antioquía, dejando a Priscila y Aquila en Éfeso. Es lo que dice Hechos capítulo 18, versículos 18 al 22. No mucho después de la partida de Pablo, Apolos se presentó en Éfeso. Aunque Apolos era bien instruido en las escrituras hebreas, aún no entendía el evangelio de Cristo. Él probablemente era un santo del Antiguo Testamento que aún no había escuchado que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó al tercer día. En Hechos 18:26, Priscila y Aquila ayudaron a Apolos a entender el evangelio con mayor claridad. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Después de este punto, la influencia de Apolos se incrementó poderosamente mientras era de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Vemos a este hombre que era un hombre estudiado en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Era un hombre de aquel tiempo, podemos decir que era un erudito, un hombre con gran conocimiento acerca de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces, pero realmente el hombre no era o no estaba consciente de quién era Cristo, o de que Cristo había muerto por los pecados de toda la humanidad y que nos otorgaba la oportunidad de ser salvados por gracia. Él seguía pensando en la ley. Pero, ¿qué pasó acá cuando estos hombres le explicaron cómo era el proceso de salvación? El hombre creyó, fue salvado y a partir de ese momento comenzó a ser utilizado por Dios en gran manera. O como dice acá, de gran provecho. Junto con Priscila y Aquila, Apolo desempeñó un papel pionero en el establecimiento de la iglesia en Éfeso. Estamos hablando de la conversión de un pueblo, de una ciudad pagana, de una ciudad sumida en la adoración. Por lo menos vimos acá en la historia 3 dioses: a Baco, a Isis y a Diana. Entonces, por lo menos vemos a 3 dioses que eran el símbolo de la idolatría de Éfeso. Pero acá estamos viendo cómo Aquila, Priscila y Apolos participaron grandemente en la fundación de la iglesia de este lugar, de Éfeso. Era un gran trabajo, hermanos. No era fácil. Después de una visita a su iglesia natal en Antioquia, Pablo emprendió el tercer viaje misionero. Esta vez, cuando llegó a Éfeso, se encontró con algunos discípulos de Juan el Bautista. Es lo que dice Hechos capítulo 19 del 1 al 7, que aparentemente todavía no había oído hablar de la muerte de Jesús por nuestros pecados y su resurrección acerca de la venida del Espíritu Santo. Pablo ayudó a estos hombres a entender más claramente el ministerio de Juan el Bautista. Les explicó que Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Es lo que dice Hechos 19, versículo 4.
Como resultado del testimonio de Pablo, estos discípulos de Juan el Bautista creyeron en Cristo y fueron bautizados. Después Pablo oró por ellos y recibieron el Espíritu Santo, aunque ya había otros creyentes en Éfeso. Estos fueron los primeros conversos registrados bajo el ministerio de Pablo. Ahora, prometo vamos a llegar hasta acá. Les prometo que pronto estaremos estudiando ya desde el versículo 1 del capítulo 1 en adelante. Y créanme, este estudio se va a poner muy bueno se va a poner. Dios los bendiga y espero que pronto podamos disfrutar juntos del aprendizaje. Hoy por hoy solo fue historia. Hoy por hoy básicamente solo fue historia de la fundación de la iglesia en Éfeso. Pero muy pronto espero poder ir a ustedes y continuar con este estudio muy importante. Dios los bendiga.